A ver. Shabbat Shalom, hermanos, bienvenidos. Vamos a, como ya se dijo en la oración, ahora a sumergirnos en la palabra de Dios. Vamos a hacer una oración nuevamente para dar inicio a este estudio, a esta escudriñar de su palabra en búsqueda de la propia presencia de Dios, ¿verdad? Jesús decía que en las Escrituras, aún si estás buscando la vida eterna por fuera del Mesías, las Escrituras mismas, la palabra de Dios te habla de Jesús, de Yeshua obligatoriamente, ¿verdad? Porque es que no hay otro. Los apóstoles, cuando el Mesías los confrontó, porque ellos les decían, mira que se está yendo mucha gente, es que tu palabra es muy dura, es muy fuerte. Y él les decía, ¿quieren ustedes también irse? Y el mismo apóstol decía, ¿a quién iremos, Señor? Solamente tú tienes palabras de vida eterna, ¿verdad? Y eso es lo que estamos estudiando hoy en este Shabbat, palabras de vida eterna. Toda la escritura, dice ella misma, es inspirada por Dios, es útil para redarguir, para enseñar, para instruir en justicia, a fin de que el hombre y la mujer de Dios estén preparados enteramente, ¿verdad? Para toda buena obra. Y la buena obra, la principal es el Evangelio, ¿verdad? O sea, las propias conductas nuestras van a hablar del que hizo la obra en nosotros, del que nos transformó. Y eso va a hacer que las personas digan qué pasó aquí, qué te coméntame, dime. Y ahí entramos nosotros a compartir, ¿verdad? A dar testimonio, a compartir la palabra de Dios, que dice las Escrituras, es mejor que el pan, ¿verdad? Vuestros padres comieron el maná del cielo, que es superior al pan de la tierra. Y dice el mismo Mesías, pero todos ellos quedaron tendidos en el desierto, murieron. Yo soy el pan de vida que descendió del cielo. Entonces el que escuche mis palabras y las haga, ese le comparará al Señor con alguien que cimentó su casa, su vida, su esperanza sobre la roca. Y esa roca, dice el mismo Corintios, es el Mesías, es Cristo. Es la roca que nos sigue en todo nuestro peregrinaje, nos sustenta, nos da agua, nos da fortaleza, nos da soporte. Y aquí venimos a buscar eso, su palabra, ¿verdad? Entonces, hermanos, hoy tenemos un Shabbat especial, ¿verdad? En el judaísmo se le llama Shabbat Hagadol o el Shabbat grande. ¿Y por qué es un Shabbat grande? Porque después de este día de reposo, el viernes siguiente va a ser Pesaj, ¿verdad? Es la fiesta memorable, dice las Escrituras, una fiesta de una santa convocación, una fiesta solemne, un llamado de santidad, o sea, tiene muchos apelativos y todos nos hablan de lo que Dios quiere, lo que a Dios le gusta y lo que Dios quiere compartir con nosotros sus hijos, ¿verdad? Entonces este Shabbat es importante porque es la antesala de lo que va a venir, ¿verdad? Una fiesta solemne muy importante para nosotros, la cual el mismo Señor la celebra. Y entonces vamos a ver por qué se llama Shabbat Hagadol, qué contiene esta parashá y cómo se conecta con la fiesta, una de las fiestas más importantes en la palabra, ¿verdad? Porque esta es la entrada, o sea, este es cómo nosotros somos redimidos, cómo nosotros somos eximidos de recibir el juicio de Dios, de que la ira de Dios caiga con nosotros, que era merecido que la recibiéramos. Dios por su misericordia y por su inmenso amor y por su bondad no nos da lo que merecemos y nos da lo contrario. Y entonces es como que, oiga, yo merecía condenación y he aquí que tú me estás ofreciendo perdón, restitución, salvación, vida eterna. Entonces la Escritura misma dice que en la diestra de Dios hay delicias para siempre. O sea, Él no solamente nos deleita en el primer momento en que lo conocemos, en que nos habla de palabras dulces de perdón y salvación, sino que de ahí en adelante va a ser un sustento y una satisfacción completa siempre porque Él es nuestro sustentador. Entonces, esta parashá se llama Metzorah y está entre Levítico 14:1 al 15:33. No lo vamos a leer aquí, se supone que todos nosotros debemos estar desde nuestras casas escudriñando y leyendo, pero sí voy a mostrarles unos puntos de conexión con el mismo Mesías. Es impresionante
Porque usted diría, hombre, pero ¿qué tiene que ver este tema primero con Jesús, con el Mesías Yeshua y después con la Pascua, con todo esto? Resulta que esa parashá empieza en Levítico 14:1, les voy a leer 2 o 3 versículos de allí y vamos a ver cómo empieza, ¿verdad? Dice Levítico 14:1, habló Adonai a Moisés y le dijo, esta será la ley para el leproso, cuando se limpie será presentado al sacerdote. Entonces esa palabra metzorá, allí en hebreo, está siendo traducida como leproso, ¿verdad? Pero es el enfermo o alguien que está enfermo, de lo que trata la parashá. Entonces lo que te dice es la purificación de aquel enfermo, ¿cierto? Entonces vamos a ver cómo nosotros, ¿se acuerda cuando el Mesías decía, de cierto me dirán este refrán, médico, cúrate a ti mismo? Y ahora porque dicen eso no van a recibir la sanidad, así de simple. En cambio, si reconocemos que estamos enfermos, venimos a Él y Él nos da la sanidad y la purificación y la limpieza para que se pueda cumplir esto. Pero aquí, en esta porción de las Escrituras, nos habla de algo más impresionante todavía, que ya lo conocemos en muchos versos, pero es impresionante verlo aquí también. Porque hay comentarios dentro del judaísmo, o sea, en lo que se conoce como el Talmud. Ellos tienen en una parte que se llama, el Talmud comprende 2 partes, ¿verdad? Está el Talmud como tal y después viene la Gemara, ¿verdad? Que es el comentario del comentario, o sea, Mishnah y Gemara, perdón. Entonces, la Mishnah es, vamos a decir, una interpretación directa del texto, y la Gemara es el comentario de otros rabinos de lo que dijeron los rabinos iniciales. Entonces, está en la Gemara en Sanedrín 98b, ellos están hablando del Mesías, ¿verdad? Hay pocas veces en estos temas en los que se ve el judaísmo hablando del Mesías. Son pocas las veces. Y esta es una de ellas donde dice, se preguntan por el nombre del Mashiach, estaban diciendo, ¿cómo se llamará? ¿Cuál es su nombre? Y alguien responde en ese comentario, el nombre del Mesías es el leproso. Entonces uno dice, pero ¿cómo así? ¿Qué tiene que ver un enfermo de lepra con el Mesías, con el Redentor, ¿verdad? Con el Santo de Israel. Entonces la razón que da la Gemara para ese nombre que ellos le dan, o ese apelativo que le dan al Mesías, es que ellos dicen, es que en Isaías está escrito, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. ¿Sabe cuál Isaías es ese, verdad? Es el que por excelencia usa el pueblo cristiano para mostrar profecías del Mesías desde antes. Isaías 53, ¿se acuerdan? Entonces, en Isaías 53 usted lo lee todo y está describiendo los sufrimientos del Mesías mucho antes de que Él viniera a ser presencia aquí en la tierra, ¿verdad? ¿Quién ha creído nuestro anuncio? Sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor, subirá como un renuevo, como raíz de tierra seca. No hay en él hermosura, le veremos más sin atractivo alguno para que lo apreciáramos, varón de dolores, experimentado en sufrimiento, como que escondimos de él el rostro. Y allí viene toda la escritura diciéndonos después que él recibió todo ese oprobio, todo ese dolor que ya conocemos, que está descrito en el Brit Hadashah, en el Nuevo Pacto, el sufrimiento en la cruz y lo posterior, los azotes, el flagelo, la varita que le pegaban aquí para que le enterraran la corona de espinas. Las escrituras nos están diciendo, miren, eso es cumplimiento de lo que dice Isaías. Y en la Gemara los mismos sabios judíos decían, hombre, uno de los nombres del Mesías es el leproso, precisamente porque él va a sufrir lo mismo que sufrimos nosotros. Se va a solidarizar con nuestra causa de que estamos en debilidad, estamos en padecimientos, y la manera para Él quitarnos esos dolores es que Él los absorba. Entonces ese es uno de los comentarios sobre esta parashá que estamos estudiando hoy, que está a puertas de Pesaj, ¿verdad? De la fiesta donde se redime, donde se limpia, donde se purifica y se pasa por alto los pecados de las personas. Ahora dice el mismo comentario que no solamente nos está diciendo que al Mesías se le llama leproso, dice también
dice, sin embargo, aunque Él es el Mesías, soportará la enfermedad y el sufrimiento que hace que Entonces después se pregunta, ¿qué hace que se le califique como leproso? Entonces dice acá el comentario, también el sagrado templo es identificado como el leproso. Miren esa conexión tan interesante, porque es que nosotros sabemos que quién es el verdadero templo. El Mesías lo dijo, destruid este templo que yo en 3 días lo levanto. Y ellos inmediatamente pensaron en el edificio, en el templo que Dios permitió que se construyera, pero las escrituras nos dicen, más él hablaba de su propio cuerpo, ¿verdad? Porque ¿qué dicen las escrituras? En él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Entonces, ahí está una relación impresionante también entre templo y Mesías y cómo ellos dos se les llama leproso. Y entonces resulta que la explicación es porque Él absorbe nuestras dolencias, absorbe nuestras culpas, y para que nosotros seamos librados de ese castigo, ellos son los que reciben el agravio y terminan llagados, terminan lacerados, terminan... En el judaísmo hay un término que cuando uno blasfema contra Dios o hace un agravio contra su palabra, se dice Hilul Hashem, y eso significa perforar o transgredir el nombre de Dios. Y literalmente sabemos que Jesucristo, que Yeshua, ¿quién es Él? Él es el mismo Dios hecho hombre, ¿verdad? Las escrituras nos dicen que Él es la imagen visible del Dios invisible. Entonces, todos nuestros pecados, todas nuestras afrentas fueron las que causaron que Él recibiera esos rasguños, esos golpes, esos clavos, ese derramamiento de sangre y todo ese dolor. Pero las escrituras decían, Él se llama el leproso porque Él va a soportar esos dolores para limpiarnos a nosotros y Él llevar esas culpas. Es lo mismo que decía el hermano Alberto en el Shabbat pasado. Este es el Cordero de Dios que lleva sobre sí el peso de la culpa nuestra. Entonces, quitar y llevar son dos acciones que hace la misma persona. Él quita nuestro pecado, pero no lo tira, lo carga sobre sí. Y les vuelvo y les leo Isaías, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado y por herido y abatido de Dios. Pero después dice, mas Él llevó todas estas cosas para darnos la paz, sobre Él cayó el castigo. Entonces, decimos que el sagrado templo se le identifica como leproso también. Entonces, voy a leerles Levítico 13, 45, para que vean lo que dice aquí. Porque muchas personas cuando leían eso decían, hombre, pero esto es muy rudo o es muy duro con aquellas personas que padecieron estas enfermedades, pero ya vamos a ver qué significa, porque es que está diciéndonos que Dios también se identifica con estos dolores y enfermedades y que Él mismo los cargó. Entonces dice Levítico 13:45, y el leproso en quien hubiera llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará, inmundo, inmundo. Entonces las escrituras nos dicen que el Mesías, el que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Esa es la figura que estamos viendo allí. Ahora, hay otra parte del comentario, y ya voy a terminar con esto para continuar con las escrituras, donde el Midrash mismo dice, y el leproso, este es el sagrado templo. Entonces, ustedes se acuerdan que en la fiesta final, que es la fiesta de los tabernáculos, ¿verdad? La fiesta de Sukkot, en esa fiesta ocurre una ceremonia de purificación del templo donde se regaba agua y vino, ¿se acuerdan? Para limpiar, porque es que ustedes tienen que tener conciencia de que en ese templo se presentaban sacrificios todos los días. Todos los días alguien llevaba ofreciendo un corderito, un carnerito, se degollaba, se derramaba la sangre. Entonces eso era lo que significaba que con nuestros pecados y nuestras culpas nosotros afrentáramos la casa de Dios, el mismo Mesías, y se viera ella reflejada con nuestros pecados que eran quitados de nosotros, ¿verdad? Eso era, y eso es lo que tenemos que meditar, que es lo que el Mesías nos está librando verdaderamente, ¿verdad? Entonces vamos a ver ahora Isaías 1, del 4 al 7, para que vean que esa es la condición nuestra.
Y entonces el hecho de que el Mesías haya descendido aquí y haya sufrido tal contradicción de pecadores, como dice la Escritura, es simplemente nuestra maldad expuesta en el justo, en el santo, en el que solamente Él era quien nos podía dar la purificación y la limpieza, y la única manera de hacerlo lamentablemente era esa. Si hubiese otra, el Mesías no hubiera descendido a sufrir y a padecer todos estos dolores. Entonces dice Isaías 1 del 4 en adelante: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Adonai, provocaron a ir al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía se van a rebelar? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas al fuego. Vuestra tierra delante de ustedes, comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Salten al versículo 14 del mismo Isaías 1 y dice: vuestras lunas nuevas, vuestras fiestas solemnes, las tiene aborrecida mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Si ustedes leen ese versículo separado de ese contexto que acabamos de decir, entonces uno dice, hombre, Dios a veces dice que sí le gustan las fiestas y por acá dice que no le gustaron. Pero está hablando de la actitud con la que nosotros nos acercamos a ofrecer sacrificios, con la actitud con la que nosotros venimos a Él diciendo, sí Señor, te amamos. Pero la respuesta es, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Por eso es que no soporto que vengan a decirme a mí que están gozándose junto conmigo en una fiesta que a mí me gusta, en la cual yo les realicé la liberación, pero resulta que ellos están viviendo como esclavos en delitos y pecados de los cuales dicen, yo les liberté. Esa es la verdadera queja de Dios. No es que, hombre, los días de reposo eso ya no sirve. Dios los quemó en la cruz y gloria a Dios que eso se fue. Dios entonces no sería el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Dios no sería aquel en donde no hay sombra de variación, porque Él es el que dice, estos son mis días de reposo, son días solemnes. Dile al pueblo que yo quiero reunirme con ellos en estas fechas señaladas. Y llega el Mesías 2000 años después de que esas leyes se proclamaron y dice, cuántas veces he querido, he deseado celebrar esta fiesta con ustedes. Y les diré algo, la voy a celebrar esta vez con ustedes y me voy a abstener de gozarme de ellas otra vez y solamente voy a estar feliz cuando esté con ustedes en el reino para volverlas a celebrar. El Mesías es el mismo ayer, hoy y por los siglos, ¿verdad? Entonces nos está invitando a que nos gocemos en algo que le gusta. Los que tenemos hijos o familia o incluso esposos, esposas, cuando a usted le gusta algo, usted lo quiere compartir y quiere que su pareja lo vea. Mira, ven a ver esto conmigo, de pronto te va a gustar, algo así. O a los niños uno procura inculcarle cosas que uno sabe que son buenas y de las cuales disfruta. Es la misma causa, el mismo caso con Dios y nosotros sus hijos. Santos serán porque yo soy santo, dice el Señor. Él sabe que eso va a ser beneficioso para nosotros. Él sabe que apartarnos del mal es bueno para nosotros. Son palabras de vida, no de muerte. Entonces, vamos a continuar para que veamos entonces la respuesta a esa problemática, a esa condición nuestra, está en Pesaj, ¿verdad? En Pascua, la fiesta que vamos a celebrar ahora el próximo Shabbat, el próximo viernes, al atardecer, donde si el pecado no fuese quitado, o sea, si esa problemática no, ¿qué pasaría con nosotros? Es que imagínense, si yo tuviera cáncer y no me trato, ¿qué va a pasar? Me voy a deteriorar más rápido y voy a la tumba más rápido. Es igual espiritualmente hablando. Si tenemos esa condición de pecado y no nos hemos arrepentido, no hemos escuchado el Evangelio, no se ha acercado a alguien para decirnos, Dios te ha hecho libre en el sacrificio perfecto del Mesías y en su resurrección, ya no tienes que vivir como esclavo, ven a la luz. Entonces, claro, o sea, toda nuestra vida se va a precipitar hacia la tumba. Pero el Mesías nos está proponiendo otra cosa y esa es la mayor liberación que usted pueda imaginarse. Usted ve como en la mayoría de los países, y no es malo,
se celebra el Día de la Independencia de Colombia, el Día de la Independencia del país X, el país Y. Porque es importante, porque hombre, antes vivíamos como esclavos, acá teníamos a los españoles encima y era esclavitud de verdad. Donde si hacías algo y decías algo te mataban o te dejaban sin comida y que te mueras hasta que puedas funcionar trabajando y ahí te mueres de sed, lo que sea. Las personas celebran porque es un día importante en el que ya dejaron de ser esclavos. Y acá Dios nos está diciendo, yo te voy a liberar del mayor de los problemas de la humanidad. Satanás, el mundo y nuestra propia carne, que nos son tropiezos a nosotros mismos para llevarnos a la tumba, ¿verdad? Y el Mesías mostró con credenciales y con creces que es la persona indicada, el propio Creador. Cuando estuvo acá, en forma humana, ¿qué nos mostró? Dio alimento a las multitudes, a los necesitados, a los que estaban enfermos, les daba sanidad, no cobraba por eso. Impartía justicia sin tener en cuenta que no, que fulanito es amigo, esto es la realidad, usted está en pecado, pero venga y arrepiéntase. Pida perdón y lo va a encontrar. Para eso vino el Mesías, para dar libertad al cautivo, vista a los ciegos y a todos los que estaban en prisión y en oscuridad y en cárcel de muerte, salida de esas situaciones, ¿verdad? Entonces ahora vamos a ver en Pesaj cómo se resuelve todo esto, cómo se empieza a desarrollar la liberación nuestra. Eso es lo que vamos a celebrar. Vamos a Romanos 3, 24 al 26, para que veamos cómo es que Dios hace Pascua, que ya el hermano Alberto lo explicó. Pesaj es pasar por alto, es omitir, yo sé que tú eres pecador, pero hoy, si escuchas mi voz y te arrepientes y me reconoces como tu Salvador y tu único Señor, todo lo que pasó no me importa, lo voy a pasar por alto. Entonces, dice Romanos 3:24, siendo justificados, ¿por qué valor? Diezme no, aquí dice gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, en Yeshua HaMashiach, no hay otro, que el rabino tal, que el pastor tal, que la virgen tal, que el cura tal, que el papa no sé qué, no. Aquí solamente hay un solo Salvador, un solo Señor, un solo Creador, ¿verdad? Entonces esa redención es dada gratuitamente de parte de Dios por su gracia a través del único camino. Por eso es que el Mesías fue el único que dijo esto. Usted no va a escuchar a ningún ser humano diciendo esto y si lo dice está fuera de sí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino a través de mí. Él es el único que puede hacer esto. Entonces dice el 25, a quien puso Dios, está hablando del Mesías Yeshua, como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia. Y mire esto, que ahí está la palabra clave de Pesaj. ¿A causa de qué? Haber pasado por alto. La misma figura que vimos en Egipto. Tomen un cordero de menos de un año, lo examinará toda la congregación desde el día 10 de Nisan hasta el día 14, y su sangre la pondrán por señal en los postes y acá arriba en el dintel. Cuando el ángel del Señor vea la señal en aquella casa, no ejecutará mis juicios, los juicios de Dios, sino que pasaré por alto y esa casa tendrá salvación. No está diciendo que posiblemente no, que ellos son inocentes y son justos. Por la gracia de Dios, escucharon la palabra de Dios, después creyeron en ella y obraron conforme a lo que Dios había dicho, y eso fue suficiente para Dios decir, paso por alto, ¿verdad? Gracia, perdón, libertad. Entonces dice, y esto es bonito, lo voy a leer de nuevo al 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia. Mire esto, no es debilidad, no es que Dios a veces sí, a veces no, en su paciencia, Él pasó por alto los pecados pasados. Dios fue paciente para que nosotros escucháramos el Evangelio, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia,
a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Yeshua. No hay más, ahí no puede poner otro nombre. Solo el Mesías está allí. Usted no puede poner, no, que la Virgen María, que el Juan Pablo II, que el rabino fulanito, que el apóstol tal, que el padre, ningún pastor, ningún ser humano, Jesucristo, el Mesías, porque la Biblia dice que Él bajó del cielo. Nadie subió al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Ese es un título de Mesías. Ahora vamos a Hechos 17:30, perdón, para que veamos nuevamente ese mismo concepto de pasar por alto, ¿verdad? Lo que significa pesa y por qué lo vamos a celebrar, ¿verdad? ¿Por qué lo debemos celebrar? O sea, esto no es una cosa, no, que eso es de los judíos y tal, y eso solamente es de allá, y yo soy cristiano y yo nada más voy a la Santa Cena una vez al mes. No, aquí nos está diciendo Dios, yo ejecuté, hice una obra maravillosa, está atestiguada en las Escrituras y tiene una fecha y una hora específica. Dios es tan perfecto que Él nos dijo a qué horas iba a entregar y a solucionar el problema del pecado y de nuestra lepra, de nuestras llagas, de toda nuestra maldad. Bueno, dice Hechos 17:30 al 31, pero Dios, habiendo pasado por alto, nuevamente, y ahora sí nos dice, los tiempos de esta ignorancia, la nuestra, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. La resurrección es testimonio de que Él sí era el Mesías. La resurrección es testimonio de que Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Y la resurrección es testimonio de que Él es el mismo que dijo, yo soy el que es, el que era, el que estuvo muerto y el que ha de venir, el Todopoderoso. Ahora dice, busquen Romanos 6:23, por favor. Porque aquí vemos algo importante, ¿verdad? Dios pasa por alto y quiero saber, o sea, piensen bien en esto, ¿qué es lo que pasa por alto Dios? Porque hay tres cosas, el pecado, la persona o el juicio. Y para responderlo, vamos a leer Romanos 6:23. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en el Mesías Yeshua, nuestro Señor. O sea, el pecado en nosotros no lo pasa por alto, el pecado no es el que se hace así, sino que el pecado es el que se debe castigar. Y de hecho nuestros pecados recibieron un castigo en la persona de ¿quién? Del Mesías cuando estaba en la cruz. Cuando Él dice consumado es, Él ya había absorbido todos los pecados de la humanidad. En el libro de Daniel, no sé si se acuerdan, capítulo entre el 7 y el 9, Él decía que había establecido un solo día en el cual iba a acabar, a poner fin con el sacrificio y la ofrenda, porque iba a eliminar el pecado de toda la humanidad en un solo día. Y ese día fue 14 de Nisán, entre las 2 tardes, cuando se sacrificaba el Cordero de Pascua, pero llegado el verdadero Cordero, el que dijo Juan el Bautista, este es el Cordero de Dios. Los demás corderos son de acá de la tierra, son terrenales, vamos a decirlo así, y eran animales. Este Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y lo lleva sobre sí, viene del cielo. Es el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Antes de que el mundo fuera creado por medio de la palabra, ya estaba establecido que la única manera de sustentar la salvación y el perdón era por medio de la obra redentora del Mesías Yeshua. Entonces, vamos a ver Lucas 22:42. Perdón, antes de ir allá, les decía pecado, persona o juicio, ¿a quién se pasa por alto? El pecado no lo tolera Dios. El pecado fue destruido en la cruz y las secuelas del pecado, que son las que seguimos viendo, van a ser exterminadas o limpiadas
en el Yom Kippur cuando se cumpla completamente, ¿verdad? Cuando haya cielos nuevos y tierras nuevas, donde habita la justicia, donde no puede haber mal, donde nadie podrá rebelarse nunca más contra Dios. El juicio tampoco lo pasa por alto Dios, porque el juicio está determinado que ocurra y es la herramienta por medio de la cual Dios va a eliminar el resto de pecado en la carne, que es lo que dice las Escrituras. Ya recibimos el Espíritu Santo en nuestra mente y corazón, estamos escritos en el libro de la vida, pero todavía falta que se manifieste lo que ya está consumado, ¿verdad? Todavía las Escrituras dicen que nuestro cuerpo no ha sido transformado, y eso es lo que dice el apóstol Pablo. Les digo misterios, hermanos, no todos moriremos, pero les certifico que todos seremos transformados a la final trompeta. Eso no ha pasado, es a futuro. Y entonces ahí es cuando vamos a decir lo que ya el Mesías nos garantizó. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria? Estás perdida, muerte. O donde dice Isaías también que Dios le está hablando: muerte, yo seré tu muerte. Eso es espectacular, sorbida es la muerte en victoria, ¿verdad? Entonces ahora sí, el que pasa por alto es a la persona que tiene fe en la obra del Mesías. Entonces dice: sí, tú tienes pecado, tú te mereces el juicio, pero yo te voy a saltar a ti porque tuviste fe en mi palabra, porque me has seguido, y ahora tu pecado yo te lo quito a ti, y en el día del juicio va a ser consumido, ¿verdad? Y ese juicio se adelantó en nosotros, o sea, ya le cayó al Mesías. Por eso es que cuando venga la segunda venida del Señor, hay dos tribunales, ¿se acuerdan? El gran trono blanco y el tribunal de Cristo. En el tribunal de Cristo se van a presentar todos los que estén escritos en el libro de la vida, y no para condenación, sino que va a ser para galardones. ¿Qué hiciste tú en el reino de los cielos? Esto y lo otro, listo. Vaya para Baranoa, entonces yo le voy a dar ahora que sea gobernador de Baranoa a nombre mío. ¿Usted qué hizo? Yo hice tal cosa, Barranquilla. ¿Usted qué hizo? Bueno, no hice casi, no importa, entonces va a estar aquí apoyando, algo así, galardones, ¿verdad? Pero los que no se hallaron escritos en el libro de la vida se presentaron ante el gran trono blanco y dice que fueron echados en el lago de azufre y de fuego. Es otra cosa distinta, pero en esas no se presentan los que estamos escritos en el libro de la vida. Ahora sí, Lucas 22:42 dice: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Eso es en Getsemaní, ¿se acuerdan? Yo ya les expliqué, el Getsemaní también es como una piedra así larga de arriba abajo que se ponía encima de una rueda que se utilizaba para moler las aceitunas, y esas aceitunas se ponían en unas prensas, y el peso del Getsemaní era el que hacía que con la gravedad cayeras encima y entonces empezara a sacar el aceite. Entonces en Getsemaní es cuando se hace esa transferencia literal de que el Mesías recibe los pecados de nosotros. Y cuando Él dice: Padre, si es tu voluntad, pase de mí esta copa, Él estaba hablando en lenguaje de Pesaj. ¿Cuántas copas hay en Pascua? 4 copas, muy bien, hermana Marta. Y esas copas tienen un nombre específico, ¿verdad? Santificación, juicio, redención y alabanza. Cuando el Mesías dice: pase de mí esta copa, se estaba refiriendo a la copa del juicio. Pero entonces Dios dijo: es que para efectuar la salvación de los seres humanos tú tienes que absorber todo esto, por lo tanto vas a ser fortalecido, porque es la única manera de redimirlos. Entonces allí se toma esa copa y vemos uno de los conceptos de Pesaj que pasan desapercibidos por toda la Escritura por rechazar toda esta riqueza que Dios nos ha dado, ¿verdad? Está en la Escritura, o sea, ni siquiera estamos hablando de cosas ajenas a ella. El Mesías celebró esto, los apóstoles, y lo celebraban desde pequeñitos año tras año. Entonces cuando llegaban a estos tiempos lo hacían con gozo y alegría, porque iban a celebrar, a recordar: mira, Dios nos redimió de Egipto, hizo 10 milagros, 10 plagas, si no estuviéramos allá todavía esclavos. Y eso es una realidad que ocurrió, o sea, eso no es mito, no que eso se lo inventaron los hebreos. Eso es una realidad, pero no era la realidad completa, apenas era, parece paradójico,
que un evento del pasado que recién ellos estaban celebrando apenas era sombra de lo que iba a venir, ¿verdad? Pero así era precisamente. Yo les hago las conexiones siempre. ¿Qué representaba Egipto? El mundo y todo ese sistema de cosas de los cuales el Mesías nos dice, o sea, cuando oren, oren así, hágase tu voluntad aquí en la tierra así como en el cielo. ¿Por qué creen? Porque aquí en la tierra no se hace la voluntad de Dios. Así de llano y sencillo, ¿verdad? Entonces pidan que esto se acelere, que venga el Mesías pronto, porque si no vamos a sufrir bastante, pero nos toca. Ese es el mundo, está representado por Egipto. ¿A quién creen que representa a Faraón? A Satanás, el Dios con D chiquita de este mundo, que cegó el entendimiento de todos para que no les resplandezca la luz del Evangelio, pero Dios, ¿a quién lo detiene a él? Nadie. Después venimos a ver que la esclavitud que ellos vivían, ¿se acuerdan? ¿No? Y que les ponían cargas más pesadas y que hagan ladrillos. Eso que muestra la esclavitud del pecado. Hay personas que, o sea, están esclavizadas al pecado y no son conscientes, que es lo peor. O sea, es más peligroso eso, porque entonces usted no ve salida, no, pero es que no puedo hacer más nada, me toca, es que yo soy así, que yo soy mujeriego, que yo soy homosexual, que yo soy borracho y no puedo hacer nada. O sea, están resignados a vivir una vida que los va a llevar a la muerte y al sufrimiento, ¿verdad? Eso es la esclavitud real. Por eso es que dice el Mesías que cuando Él venía iba a sacar a la gente de prisiones de oscuridad. Imagínense. ¿Y quién sería el Cordero? Ya Juan el Bautista nos lo dijo, este es el Cordero de Dios, o sea, un Cordero inocente que no tenía culpa de políticas, de esclavitud, de déspotas ni nada, porque un animalito lo único que sabe es sentir los impulsos y de pronto tiene un grado de inteligencia menor, pero la tiene. Pero para comprender por qué lo iban a sacrificar, no. Por eso es que cuando leíamos Isaías y vemos, este es el que va a ir como cordero al matadero, que delante de sus trasquiladores enmudece, no sabe nada. O sea, él va contento y de repente un metal así bien afilado le desgarra todo eso y empieza a sangrar y se muere contento, ni sabe. Entonces el Mesías está representado por ese cordero que quita el pecado de nosotros y lo carga él mismo sobre sí. Busquen Juan 8:34, por favor. Juan 8:34 dice así: Yeshua les respondió, de cierto les digo, todo aquel que hace pecado, ¿es qué? Esclavo del pecado es. Entonces, ahora viene una pregunta que yo les hago, porque es que hay unos hermanos nuestros que esto no les gusta y han tergiversado las cuestiones. No, pero es que si celebras Pascua eso es judaizar y tal. Y les da como un rebote, una repulsión. ¿Será entonces que teniendo en cuenta todas estas conexiones, toda esta relación que hay entre nuestro Mesías, nuestro Redentor, y un mandamiento que Él mismo dio, porque si usted sabe que Él fue el creador, Él era el mismo al que le decían Yahweh, Jehová, Adonai, o sea, Él fue el que dijo, sea la luz y la luz fue, y eso lo dice el Evangelio, o si no, entonces hay que arrancar Juan 1:1, en el principio era el verbo estaba con Dios y Dios era el verbo, dice así literalmente. Todas las cosas fueron hechas por Él, nada de lo que ha sido hecho sin Él fue hecho. Él fue el que creó las cosas y dice también que no solo las creó y las dejó tiradas, sino que las sigue sustentando hasta el día de hoy. Entonces, ¿eso qué significa? Que Él fue el que salió en Éxodo diciendo, yo soy el Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Todo eso lo dijo Jesús. Y lo de las fiestas, que lo vamos a leer ahora, también lo dijo Él. Entonces, la pregunta es, ¿hoy en día se puede celebrar la Pascua o está abolida o está reemplazada por otra fiesta? Entonces, para responder esto, debemos recordar dos cosas. La primera, esto es un mandamiento, esto no me lo inventé yo,
ni siquiera a Moisés, a quien le quieren echar la culpa. Ay, es que la ley de Moisés y tal. Moisés, ¿quién era? Una persona que le daba pena hablar en público, que había huido porque había matado a 2 egipcios. Moisés, ven acá, ves y habla al pueblo. Señor, pero es que yo, ¿quién hizo el oído? ¿Quién hizo la boca? ¿Acaso yo que creé todas estas cosas no voy a saber si te van a escuchar o no? Vaya. Y, pero si me dicen tal cosa, haga estas señales, yo te voy a respaldar. Entonces, esto es mandamiento de Dios. Busquen Éxodo 12 muy rápidamente, no lo vamos a leer todo, sino solo el inicio. Éxodo 12 dice, ¿habló quién? ¿Quién? Habló el Señor a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto y les dijo, este mes será para ustedes el principal entre los meses y les será el primero de los meses del año. Estamos hablando del calendario hebreo. Cuando leen aquí a veces se confunde, tiene que ser enero. No, porque en Israel no tenían el calendario grecorromano. De hecho, aquí es donde sale el calendario inicial según las escrituras. Y les informo que estamos en el primer mes, en el día 8 de ese primer mes. Ahora mismo es el 8º día del primer mes del año hebreo, de ese que acabaron de leer ahí. Entonces Dios les dice, este será para ustedes el principal entre los meses, les será el primero del mes del año. Le dirás Moisés y Aarón a toda la congregación de Israel, el día 10 de este mes tomará cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Y después dice, el día 14 lo degollará toda la congregación entre las 2 tardes, o sea, a las 3 de la tarde aproximadamente. Y ahora vamos a Levítico 23, que es donde se formaliza ya la fiesta de Pascua junto con otras fiestas que Dios da también. Y vamos a leer solo Levítico 23 del 1 al 6. Nuevamente, ¿quién habla? Dios, exacto, Adonai, Jehová, Yahvé. Habló Adonai a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, o sea, esto es un mandamiento mío, Moisés, ves y avísale, tú que eres profeta, para eso te llamé. Entonces les vas a decir así, las fiestas solemnes de Adonai, usted sabe que es una solemnidad. Todos nosotros estuvimos en el colegio y nos dicen que cuando vean las banderas, que no sé qué, y póngase así porque esa es tu patria, es tu país, en la bandera la riqueza, la sangre que derramaron, los mares, entonces uno dice, sí, yo amo mi país y tal, entonces la gente se pone así porque es algo muy importante. Esa palabra es la que Dios está describiendo aquí, pero para algo más profundo. Entonces dice, las fiestas solemnes ¿de quién? De Moisés, de los judíos, de los cristianos, de los mesiánicos, no, de Dios, el Dios de los cielos y de la tierra. Entonces esas fiestas solemnes las proclamarán como ¿qué? Santas convocaciones. Eso es un llamado de santidad. Convocación es ¿quién te está llamando? Ustedes han visto en la marcha tal, no sé de quién los convocamos a marchar porque es que hay injusticia, Entonces aquí está llamando es Dios para otra cosa, ¿verdad? Dice, estas son santas convocaciones, llamados de santidad. Entonces dice, 6 días se trabajará, más el 7º día será de reposo. O sea, ahora mismo usted está en una santa convocación que es esa. El día de reposo de 6 días trabajarás y harás todas tus horas. El 7º día es de reposo para el Señor tu Dios. Esa es la que estamos celebrando ahora y por eso se llama un Shabbat Hagadol. Un Shabbat grande porque ahora viene una fiesta que es un llamado que se puede decir que es más importante porque ¿cuántas veces se hace Pascua en el año? Una sola vez, o sea, es anual, ¿verdad? Entonces dice, 6 días se trabajará, más el 7º día será reposo, santa convocación, ningún trabajo van a hacer, día de reposo es del Señor, solo si vives en Israel. No, ¿cómo dice? No importa dónde vivas, si vives en Barranquilla, si vives en Cartagena, en Israel, en cualquier parte, en donde vivas, tienes que celebrarla si amas a Dios, si le haces caso a su palabra, si crees que su palabra, como dice
el nuevo pacto, es útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia. Si usted me dice toda palabra es inspirada por Dios, hablando de la Biblia, entonces esto está incluido ahí. Dice el 4, estas son las fiestas solemnes del Señor, o sea, lo repite, las convocaciones santas, a las cuales convocarán cuando ustedes quieran, como se hace en el catolicismo, ¿no? En sus tiempos, o sea, Dios dio un calendario, y no es como que sí, ¿no? Para los que tienen pareja, vamos a vernos una película, la vamos a ver el viernes, listo, yo llego el lunes al cine, allá nos vemos. No es así. Es cuando Dios pone la fecha y el tiempo. Entonces dice el 5, en el mes primero, ya le dije que estamos en el mes primero, se llama Nisan o Abib, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, o sea, ya tiene fecha, hora y día, Pascua es de Adonai, y a los 15 días de ese mismo mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Adonai. 7 días comerán panes sin levadura. Entonces, ahí está clarito que es un mandamiento, ¿verdad? Esa era una de las cosas que teníamos que entender para saber si sí podíamos celebrar la fiesta, si había cambiado, si no, si era importante para Dios. Pues yo creo que esos 2 versículos dan a entender que a Dios sí le importa porque lo dejó escrito y requete escrito, lo repitió en Éxodo, después estaba en Levítico, se repite en Deuteronomio y aparecen un poco de veces también en los profetas y también se menciona en los salmos y también aparece otra vez en el nuevo pacto y Jesucristo la celebra también y después sus discípulos y entonces, oh sorpresa, ¿qué pasó? Que esa línea ininterrumpida de celebrar las fiestas de repente, no, es que eso ya se quedó por allá y se cambió Pascua por Semana Santa o se cambió Pascua por, qué sé yo, la supuesta Pascua de allá de los huevitos del conejito y tal, no. La Biblia siempre ha sido así, ella es la que no cambia. Hay que ver en qué parte los reformadores o cualquiera de los que estudiaban las escrituras dijeron, no, lo que pasa es que ya no me gusta el sábado sino el domingo, todas esas fiestas son judaizantes, entonces vamos a hacer otra cosa distinta, pero eso no es palabra de Dios, eso es palabra de hombre. Ahora, el segundo punto que debemos analizar es que es un mandato que se debe realizar, como ya vimos, en tiempo y maneras que Dios dispuso por nuestro Mesías, ¿verdad? O sea, Dios pone todo, eso no hay que inventar nada. Entonces dice Juan 13:1, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Yeshua que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en este mundo, los amó hasta el fin. Ahí en lo que quiero que se centre es que ya el Mesías conocía su hora. ¿Se acuerda cuando antes lo querían apedrear o matar? Y entonces decía que se escabullía porque no había llegado su ¿qué? Su hora, o sea, la hora ya estaba determinada por lo que leímos ahorita, entre las 2 tardes. Y a esa misma hora fue que el Mesías dijo, consumado es y exhaló el Espíritu. Estamos conectando hechos que conocemos con una fiesta que a veces no conocemos o que estamos conociendo y siguen apareciendo nuevas conexiones hermosas, ¿verdad? Para tener justificación de celebrarla, para que no se deje llenar la cabeza de, no, pero es que eso no es tan bonito, si lo celebras sí, pero no. No, el Mesías dijo, todas las veces que coman este pan, ¿cuál pan? Porque cuando vamos a veces a alguna de las comunidades hermanas, nosotros estamos haciendo Santa Cena, dicen ellos. Y esa Santa Cena es un santo desayuno en realidad porque es en la mañana, no es en la noche, no es cena. La derivan de aquí, de lo que estamos leyendo, pero no tienen en cuenta que el apóstol se reunió con Jesucristo y le dijo, y es que la noche que él fue entregado, él tomó el pan. ¿Cuál pan? Si estaba celebrando Pascua ya no podían tener levadura en las casas, basado en un mandamiento que acabamos de leer que el Mesías no podía quebrantar. Entonces todas las veces que comas este pan, el pan sin levadura se comía exclusivamente en la fiesta de Pascua. Y bebas este vino, esta copa, mi muerte anunciáis hasta que yo regrese. ¿Qué significa eso? Muchas cosas, pero una de las más importantes es que el Mesías contaba
con que nosotros continuáramos celebrando la fiesta de Pascua tal y como Él la había hecho. Sí, claro, dígame. Duro. Sí, claro. Todas las veces que lo hicieron, ellos lo interpretan similar a los católicos cada vez que hacen Eucaristía. Ellos también dicen que los domingos, cada domingo que ellos hacen lo que ellos llaman la Santa Cena, dicen que Jesucristo ahí se estaba refiriendo a esa Santa Cena, porque ellos dicen de que Claro. la solemnidad que nos manda la Escritura, como es la Pascua, dicen que esto ya está oído en el Calvario, que ya esto no tiene nada que ver, que ahora es la Eso. Así dicen, y entonces con eso destruyen el propio contexto de donde están sacando ese texto. Porque es que el apóstol dice, la noche que fue entregado, ¿y cuál fue la noche? Ahorita vamos a ver aquí en los mismos versos de la Escritura. Pero no nos vamos a adelantar, vamos a Juan 13:1, donde dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Yeshua que su hora había llegado, o sea, el Mesías sabía que su hora era en Pascua, entonces ya él sabía. Ahora, ¿cuál era la hora? Éxodo 12, no lo busquen porque ya lo leímos, dice, guardarán al Cordero hasta el día 14 de ese mes y lo degollará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Entre las 2 tardes equivale a las 3 de la tarde aproximadamente. Ahora, ¿cómo se llama la cena que el Mesías hace con sus discípulos? Porque como bien tú lo decías, uno le dice, no, Santa Cena. Otro le dice, no, la Semana Mayor. Otro le dice, qué sé yo, hay varias, o la misa, tal. Entonces le ponen, y todas las derivan de aquí. Pero miren qué dice la palabra de Dios. Eso es lo que nosotros como creyentes nos debemos interesar, ¿verdad? Es lo mismo cuando el Mesías le dijo a sus discípulos, oiga, ¿quién dice la gente que soy yo? Unos dicen que tú eres esto, otros dicen que tú... Y usted extiende la pregunta misma hasta el día de hoy, y por allá le sale, ¿no? Que Jesús era un vampiro, que Jesús era una persona que fue a aprender brujería en el Himalaya, que Jesús es un extraterrestre, que es un reptiliano. Entonces Jesús dice, bueno, ya saben que la gente de afuera no tiene ni idea. Ustedes que son mis discípulos, mis allegados, mis amados, ¿quién dicen que soy yo? Y ahí viene la respuesta que es importante. Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Igual acá. ¿Cómo se llama la fiesta bíblica? Ya se lo dijimos, Pesa, la traducen por Pascua. Pero te dice, no, la Semana Mayor, la Pascua, la misa, la no sé qué. Y miren lo que dice la Escritura, que es la revelación porque es palabra del Padre. Marcos 14:12 en adelante. Dice, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando se sacrifica el cordero de la, ¿qué dice ahí? Pascua. Va una vez Pascua y ya nombraron panes sin levadura, que es la fiesta que inicia el día siguiente. O sea, van 2 fiestas bíblicas. Todavía no he visto Semana Santa, ni Santa Cena, ni nada. Sus discípulos le dijeron, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Van 2 veces que dice Pascua y en total 3 fiestas bíblicas. Y envió 2 de sus discípulos y les dijo, id a la ciudad, les saldrá en encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua y seguidle. Y donde él entre, díganle al señor de la casa, el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? 4 veces. Y él les mostrará un gran aposento alto ya dispuesto a preparar para nosotros allí. Fueron los discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua, ¿no? No, mentira. No, y parece mentira, o sea, yo he compartido con hermanos, son creyentes, y es que es como si les lavara el cerebro el subtítulo que se pone ahí, porque es que, para los que tienen la Biblia, Reina Valera 1995 o atrás, arriba dice un título gordo, Santa Cena, o la Cena del Señor, y entonces leen esto, y lo leen en voz alta, y yo le conté las veces que decía Pascua y panes sin levadura. ¿Cómo se llama la fiesta? Santa Cena. ¿Y a dónde dice Santa Cena? Vuélvelo y léelo 3 veces así y no. Santa Cena. Y las escrituras están diciendo Pascua, 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 panes sin levadura, que sí tiene una conexión bíblica intrínseca con Dios.
porque fue Dios el que la produjo. No fueron los judíos, no fue Moisés, es la fiesta del Señor, entre otras. Ahora, si vamos a 1 Corintios 11, que es el que estábamos hablando ahorita, el subtítulo dice institución de la cena del Señor, ¿verdad? Pero vamos a ver qué dice la palabra real de Dios, porque acuérdense que los subtítulos que allí se insertan no son de los originales griegos, bueno, los originales no, de las copias de la escritura del griego ni del hebreo, esos son, o sea, vamos a decir que creemos en la buena intención de los traductores, o sea, es la manera de ellos de tratar de ayudar según lo que ellos entienden, a veces. Pero aquí no se está instituyendo nada, sino que se está hablando de algo ampliamente conocido en el mundo judío. Entonces dice 1 Corintios 11, 23 en adelante. Porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Yeshua, la noche que fue entregado, tomó pan. ¿Qué pan tomó el Señor en esa fecha? Porque las Escrituras ahorita leímos que Él fue, sabiendo que había llegado su hora, el día antes de Pascua. Entonces cuando Él está con sus discípulos, come panes y levadura y come Pascua y están las 4 copas. Entonces la noche que fue entregado era el 14 de Nisan. Acuérdense que los días empiezan de 6 de la tarde a 6 de la tarde. De manera que el Mesías lo cogen en la noche. Todo eso que pasa del Getsemaní es a las 12 de la noche aproximadamente. Y a Él lo agarran esa noche. Entonces el apóstol aquí nos está diciendo, Él recibió la explicación del Mesías de todo lo que pasó. Entonces, si lo queremos leer mejor para que se entienda, dice, yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Yeshua, la noche antes de Pascua, cuando fue entregado, tomó pan. Entonces eso ya nos ubica, ¿cuál pan? Pan sin levadura. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad y comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, hagan esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa. Cuando dicen la copa, significa que el que está escribiendo sabe que hay una distinción entre esa copa y otras, al menos, ¿verdad? Y sabiendo culturalmente que ya para los tiempos de Jesús, porque eso fue establecido incluso desde muy temprano, antes del Mesías, lo de las 4 copas, entonces ya sabemos que Él estaba haciendo alusión a la tercera copa, que era la copa de la redención. Porque Él no iba a ubicar su sangre con juicio, no iba a ubicar su sangre con alabanza para efectos de salvación, sino que Él dice, miren, la tercera copa, que es la copa que habla de la redención, está simbolizando mi sangre que va a ser derramada. Cuando ustedes beban esta copa, tengan presente que yo puse mi sangre para limpiarlos a ustedes. Eso es lo que significa. Y de manera que después viene la 4ª copa, que ustedes son los que van a alabar el nombre de Dios en virtud de ese sacrificio voluntario mío. Entonces cuando el Mesías dice, este es mi carne, cuando toma pan, acuérdense que ya estaba establecido también que eran 3 panes. Y Él toma el del medio, que antes de Jesús se asociaba con Isaac. Y usted sabe que Isaac era el que iba a ser sacrificado por Abraham y que Dios lo rechazó. No sé si se acuerdan. Dice, toma a tu hijo al que amas y sacrifícamelo. Y el papá iba con el cuchillo, no, ya sé que sí lo ibas a hacer, pero tranquilo, él no es. Es otro que se va a poner en lugar de Isaac. ¿Quién era el Mesías? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, cuando Él dice, este es mi cuerpo que va a ser molido por nuestros pecados, la humanidad, Él toma el pan de la mitad, que es el que siempre partimos y que los niños buscan una parte, que la otra se esconde. Y la copa es la tercera copa, que es la copa de la redención. Entonces Él dice, esta copa es mi pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebas en memoria de mí. Entonces viene el 26, así pues, todas las veces que comieras este pan, el pan que Él tomó el 14 de Nisan en Pascua, pan sin levadura, y beban esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces ahora les pregunto, ¿el título ese de institución de la cena del Señor es correcto? No, porque Él simplemente está utilizando una fiesta que ha existido desde hace 3000 años atrás aproximadamente, antes de los tiempos esos que estaban ocurriendo allí mismo con el Mesías. Está actualizando el entendimiento
y la fiesta como tal. O sea, es lo que yo les decía, antes era Faraón, ahora dice, bueno, yo soy el Cordero que los liberto de Satanás. Antes era la esclavitud física, ustedes son esclavos del pecado y yo los vine a libertar. Antes era un corderito, ahora dice, yo soy el Cordero de Dios. Entonces, eso es lo que significa Pascua. No es que, no, ya el Cordero fue sacrificado, es verdad. Pero todavía le seguimos agradecidos al Señor, es un aniversario en el que celebramos nuestra redención como pueblo. Entonces, miren lo que dice 1 Corintios 5:7, porque está dentro del mismo tema. Acuérdense que esta era una carta del apóstol a la iglesia de Corintios. Y miren 1 Corintios 5:7 dice, limpiados de la vieja levadura para que sean nueva masa, sin levadura como ya son, porque nuestra Pascua, vean, que es el Mesías, ya fue sacrificada por nosotros. Así que no celebremos la fiesta, porque no dice así, ¿verdad? No dice, listo, a pesar de que ya el Mesías fue sacrificado, y a pesar de que Él está relacionando los panes sin levadura con nuestra vida de limpieza que Él nos dio, sigamos celebrando la fiesta, es lo que dice, así que celebremos la fiesta. ¿Cuál fiesta? Está hablando de Pascua ahí mismo en el contexto. Pero entonces ahora nos pide algo más, que antes no era posible. Como ahora sí es posible, sigan celebrando la fiesta, pero con este nuevo entendimiento. No con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Entonces está diciendo 1 más 1, no está diciendo 1 menos 1, 0, ya se acabó esto, Dios lo cumplió y ya no me interesa más nunca, no. Dice, síguelo haciendo, pero ahora con el mejor entendimiento que tienes y gózate, porque todas estas cosas se han cumplido en ti realmente, gracias a Dios. Entonces, conclusión, el nombre de la fiesta es Pascua. Cena del Señor es diferente porque esa se come cuando quieran, como decía el hermano. Yo también estuve con varios hermanos y no, tal, hoy es Santa Cena y tal. ¿Por qué? Porque el pastor quiere y le parece bien y aquí lo hacemos una vez a la semana, en otra iglesia lo hacen una vez al mes, en otra iglesia lo hacen cuando esté el ambiente, tal, algo así, pero las escrituras nos dicen, esta fiesta la van a celebrar el día 14 de Nisan. Jesús la celebró así. Diga, hermano Carlos. A ver, yo podría aportar de que le pongamos un apellido a Pascua. Sí, claro. Perfecto. Confundir con la Pascua esta Sí, sí, muy. católica y todavía más nos acercamos a nuestra identidad que es Israel, ¿sí? Porque cuando la pesa. Así es. Sí, es mejor. Ahora, otra inquietud que tengo. Sí, sí, claro. A ver, cuando el Señor se une a comer con antes de morir, ¿verdad? Pues no es que Él esté instituyendo el CD. No, o sea, le voy a explicar cómo es, porque esa es una buena pregunta. El Mesías, o sea, vamos a hablar claro, literalmente aquella vez no pudo comer Pascua porque él era el cordero de Pascua que se iba a sacrificar cuando se mataban los corderos de Pascua, ¿verdad? Él se reúne un día antes, o sea, igual es 14 de Nisan ya, pero él está haciendo lo que nosotros hacíamos antes como un ensayo para explicarle a la gente cómo celebrarla, ¿verdad? Es algo así. El Mesías ya se va a ir porque va a morir, va a resucitar y después va a subir al cielo. Entonces lo que él hace es actualizarle los conocimientos a los apóstoles para que tengan una nueva revelación de cómo celebrar la misma fiesta. Amén. Sí, sí. Es perfecto. Así es, así es. Y de hecho, ese estudio no lo presenté hoy porque no me da tiempo, pero gramáticamente ahí dice, cuando estábamos leyendo ahorita, ya les digo, Marcos 14, dice, no debería traducirse el primer día de la fiesta de panes sin levadura, porque panes sin levadura es el 15 de Nisan. Entonces ahí hay un dato hebreo, bíblico, que lo que debería traducirse es el día antes de la fiesta de panes sin levadura, cuando se sacrifica el cordero, y entonces ahí sigue el relato. Pero si es así, el Mesías lo que está diciendo es, ya yo me voy, van a seguir celebrando Pascua, pero ustedes la van a hacer así y se la van a enseñar a los demás,
Y es lo que vemos después con el apóstol Pablo. El apóstol dice lo mismo, bueno, yo recibí del Señor esta enseñanza, que ahora la fiesta la vamos a celebrar con este nuevo entendimiento, pero seguimos celebrando la misma fiesta porque es un mandamiento, ¿verdad? Entonces, muy bueno ese aporte y vamos a ver si sacamos tiempo en la semana para darles más explicaciones de esto, pero sí, tiene razón, hermano Carlos. Bueno, sí, aunque ya, sí, está bien. Bueno, continuamos. Entonces vimos lo que decía el apóstol Pablo en Corintios. Ahora vean Éxodo 12:8. Porque si bien, o sea, ya sabemos qué es la fiesta, pues los símbolos dentro de la fiesta también. La levadura sabemos que simboliza el pecado, lo acabamos de leer ahora. Y ese pecado estaba relacionado en la parashá con la lepra, porque decíamos, hombre, es como el mismo relato cuando se habla de la parábola del rico y Lázaro, ¿se acuerdan? Lázaro estaba lleno de llaga desde la cabeza hasta los pies. Es la imagen que Dios tiene de los hombres pecadores cuando no confiesan y se arrepienten, ¿verdad? Entonces, eso refleja todo obstáculo que nosotros tengamos en nuestra relación con Dios. Entonces, la fiesta de panes sin levadura, ¿cuánto tiempo dura? 7 días. ¿Qué significa el 7? Es la plenitud, o sea, simboliza la semana empieza del primer día hasta el séptimo. Entonces, lo que simboliza esta fiesta es que en virtud de ese sacrificio perfecto del Cordero, nosotros vamos a tener una vida eterna sin pecado. Hoy día tenemos esa promesa que sabemos que se va a cumplir, pero lamentablemente seguimos pecando, que es lo que dice el apóstol Juan. Les digo un secreto, hermanos, todos, nadie puede decir que no peca porque si no haríamos al Señor mentiroso. Entonces, si tienen pecados, confiesen sus pecados porque Dios es justo y fiel para perdonar los pecados y limpiarlos. Pero el que dice que no tiene pecado hace a Dios mentiroso y ahí sí mejor dicho, ¿verdad? Pero entonces, o sea, esa fiesta nos atestigua, también tiene una parte profética en la que, o sea, ahí habla de masa, ¿se acuerdan? Entonces la masa también simboliza la carne que va a ser reemplazada. Hoy día nos podrimos, o sea, yo me voy volviendo viejo, nos enfermamos, etcétera. Pero entonces cuando venga la redención completa, allí sí vamos a estar con la salud, en presencia del Señor, alabándole, glorificándole. De eso se trata esa fiesta. Entonces, Éxodo 12:8 dice, aquella noche comerán carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas la comerán. Ninguna cosa comerán de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego. ¿Por qué creen? Porque el fuego simbolizaba el juicio, y como el Mesías se hacía cargo de nuestros pecados, todos los pecados deberían ser consumidos. De manera que el cordero se asaba, se lo tenían que comer todo, y si quedaba algo del cordero, ¿qué dice la Escritura? Vamos a seguir leyendo, si no asada al fuego su cabeza con sus pies y sus entrañas, ninguna cosa dejarán de él hasta la mañana, y lo que quedare de él hasta la mañana lo quemarán al fuego. ¿Eso qué simboliza? Que el Mesías, que se hizo pecado por nosotros, después en su reaparición posterior a la resurrección ya no tenía ninguna relación con el pecado. Entonces por eso es que el cuerpo lleno de pecados iba a ser eliminado, exterminado, como también va a quedar nuestro cuerpo atrás. Y después viene un cuerpo glorioso de la resurrección donde ya no tenemos relación con pecado tampoco. Eso es lo que simboliza esa parte de la Escritura que estábamos leyendo ahora. Entonces, la última, ¿qué coincidencia tiene la celebración de Pesaj con Yeshua? ¿Qué creen? Dice Éxodo 12:3, habla a la congregación de Israel y diles, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según sus familias, según sus padres. Eso ya lo explicó el hermano Carlos, así que no lo voy a terminar, el hermano Alberto, perdón, donde decía que Jesucristo entró el 10 de Nisan a Jerusalén, ¿se acuerdan? Y fue probado por todas las autoridades con las preguntas más difíciles, hasta que el último que dio el sello y dijo, no tiene defecto y nos conviene que muera un solo hombre y no todos, fue Caifás. Y entonces después
se concertó que lo entregaran como un criminal que no era, ¿verdad? Entonces allí fue el examen y por eso es que él se relaciona tanto con ese cordero. Fue examinado, pasó como limpio y después fue sacrificado. La única diferencia es que él sí venció la muerte, porque él no tenía ningún pecado en absoluto. Entonces, hermanos, yo creo que hasta aquí, porque ya no nos da el tiempo. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Y bendito Padre, te damos gracias por este día de Shabbat, te damos gracias porque nos permites compartir tu palabra, porque nos permites gozarnos en ella y porque también, Señor, te haces presente como nuestro verdadero Maestro. Te pedimos que estas palabras queden atesoradas y guardadas en nuestra mente y corazón para que nos ayudes a no pecar contra ti, nos ayudes también a abrir nuestra boca y que nuestra lengua publique tu alabanza y también tu santo evangelio. Señor, permítenos hablar con denuedo y haz tu obra, Señor, la santa obra de la salvación en cada una de las personas que escuchen este mensaje. Te pedimos también que nos prepares para esta fiesta de Pesaj, que tengas misericordia de nosotros, porque en realidad somos pecadores, Señor, y sin ti no somos nada, pero gracias a tu misericordia y a tu amor, Señor, sabemos que tu promesa será cumplida, que tú que empezaste la obra en nosotros la terminarás y no nos vas a dejar caídos, sino que nos vas a levantar y nos vas a hacer sentar en los lugares celestiales junto contigo para reinar, Señor, junto a ti, que eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendícenos y guárdanos, Señor, hasta tu pronto regreso, en el nombre que es sobre todo nombre, en Yeshua nuestro Mesías. Amén.